La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra institución. En esta primera sesión del ciclo 2023, enero-junio, nos acompaña el doctor Raúl Figueroa Esquer, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Damos inicio al sexto ciclo de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia y me complace mucho tener en Baja California, en mi institución, el Colegio de la Frontera Norte, al doctor Raúl Figueroa. Muchas gracias por venir desde la Ciudad de México. Sé que eres norteño, ahorita nos vas a contar, pero muchas gracias por venir hasta esta región. Bienvenido. Pues muchas gracias a ti, Araceli, y realmente estoy muy feliz de estar aquí en Tijuana y conocer esta institución que es el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, pues me gustaría iniciar este diálogo justamente con los trayectos del sur al norte, o más bien del norte al sur, y luego algunos itinerarios a lo largo de tu trayectoria, pero como siempre, empezando con este primer segmento sobre los orígenes, ¿no? Los orígenes y este amor por la historia que se va forjando desde tu niñez. Iniciemos por Sonora, el sur de la entidad, tus padres, tus abuelos. Cuéntanos un poco de esta fase. Bueno, pues nací en Ciudad Obregón, Sonora, el 28 de agosto de 1952, ¿sí? Soy hijo de Raúl Figueroa Martínez y de Armida Esquer Terminel de Figueroa. Mi interés por la historia se desarrolló prácticamente desde muy temprana infancia, puesto que por la parte paterna, por los Figueroa Martínez, soy nieto del coronel Bardomiano Figueroa Duarte, ¿sí? Que participó en distintas luchas revolucionarias, según el doctor Ignacio Lorenz Almada, que es un especialista en estos temas y sabe incluso más que de mi abuelo que yo, pues tuvo un zigzag, porque empezó primero pues como teniente de las guardias en la época de finales del Porfiriato, y después ya, bueno, pues entró a engrosar las filas obregonistas, sí, en la lucha contra la constitución del ejército constitucionalista, y finalmente pues participó en el Plan de Hermosillo después de la muerte de Obregón en 1929. Si uno revisa el Plan de Hermosillo, el último en firmar el manifiesto, pues que era anticallista, pues es el coronel Bardomiano Figueroa Duarte, conocido a nivel popular como el Güero Figueroa, ¿sí? Y su esposa era doña Josefina Martínez Grijalva, ¿sí? Que mucho tiempo, porque el coronel fallece en 1938, y firmaba así con todo Josefina Martínez de Figueroa. Y por mi parte materna mi madre pertenece por parte paterna a la familia Esquerzayas, ¿sí? de originarios de Cójorit, Sonora, ¿sí? Y bueno, pues es una familia con gran arraigo, ¿sí? Y bueno,
Recuerdo especialmente, por supuesto, a mi señora madre y a mi abuelo y a mi tío abuelo, ¿sí? Que eran don Óscar y don Armando Figueroa Esquer Sayas. Y bueno, pues también recuerdo mucho las polémicas familiares, porque pues la familia de los Figueroa pues tenía vínculos con la revolución y devino en cardenista, mientras que pues, los Esquer Sayas tenían pues, vínculos con el porfiriato y pues, la mayor parte de ellos fueron expropiados durante el cardenismo. Entonces, bueno, pues provengo de familias ideológicamente distintas. Sin embargo, pues desde niño yo disfrutaba mucho los diálogos, tanto con mi abuela paterna, ¿sí? Como con mi abuelo materno, mi inolvidable abuelo Armando, que le llamábamos Picho. Entonces, yo decía, bueno, ¿dónde está la realidad? ¿Sí? Eso fue en el seno familiar. ¿Dónde está la realidad? ¿Cuál es la verdad histórica? Desde porque escuchaba una versión. Y luego la otra. Y hay una serie de pelea al interior Sí. de la familia, ¿no? Guardaban las formas, es decir, nunca hubo un enfrentamiento abierto, ¿sí? Pero sí recuerdo ciertos episodios. Recuerdo octubre de 1970, cuando muere el general Lázaro Cárdenas, y bueno, pues yo me encontré con espectáculos muy distintos. En la mañana fui a visitar a mi abuela paterna, a doña Josefina, que por cierto, bueno, le sobrevivió muchísimos años al coronel. Ella fallece hasta 1977, le sobrevivió pues, casi 40 años, ¿sí? Pero ella siempre decía que una viuda decente debía andar de luto, ¿sí? Pues el día que muere el general Cárdenas, redobla el luto y demás. Primero por su esposo y ahora por el general Cárdenas, la muerte del general Cárdenas. Mientras que en la tarde veo a mi abuelo Óscar, ¿sí? Y bueno, estaban hablando prácticamente al revés. Estaban hablando pues pestes y que... y que qué bueno. La verdad, sí. Fíjate que me haces recordar y tu apellido y el sur de Sonora, Navojoa, Obregón, pues Valle del Yaqui, Cocorit. Me hace recordar a las familias de los Esquer que se van a vecindar en Baja California. En Mexicali y en Tijuana. Particularmente, sí, en Baja California, en Mexicali, por supuesto. Y que van a ser prominentes familias, ¿no? Que van a desarrollar actividad comercial, bancaria y que sin duda van a hacer florecer a esta parte de la República Mexicana, que, dicho sea de paso, no va a sufrir de manera similar los estragos del movimiento armado, ¿no? Va a ser muy distinto porque de alguna manera estas familias desplazadas van a venir aquí a hacer florecer, aunque se va a mantener esa relación con Sonora siempre, pero eso me recuerda, de hecho, cuando leí tu segundo apellido Esquer, dije, bueno, alguna relación tendrá Raúl Figueroa Esquer con las familias de Mexicali. Bueno, son mis primos segundos, los de Mexicali y los de aquí. Los de Mexicali se apellidaban Esquer Parada, ¿sí? Y los de aquí de Tijuana, Esquer Ibarra, ¿sí? Y precisamente fueron la parte de la familia expropiada la que viene a estas tierras, sí. pues porque allá habían perdido sus tierras, ¿sí? Claro, y bueno, además de estas facciones intrafamiliares, sí, empiezas a leer también a muy temprana edad. A muy temprana edad. Y te empiezas a interesar en la historia. Muy temprana edad, desde la primaria, ¿sí? Era un estudiante normal, es decir, ni reprobaba, pero un estudiante normal de 8.2 y demás. Pero en historia siempre me sacaba 10 y en civismo, ¿sí? Estuve yo la primaria hasta el segundo de secundaria en una institución de los hermanos
de las escuelas cristianas, de los lasallistas. Sí, sí. Y pues ahí empecé con las lecturas de Bernardo Cepeda Sahagún, un hermano lasallista que vivió también en Sonora, vivió en el Colegio Regis de Hermosillo, y dirigía una editorial que se llama Editorial Enseñanza. Y ese editorial surtía a todas las escuelas lasallistas de la República. Y él escribió, así en orden sucesivo, de cuarto, quinto y sexto, no, de tercero. Primero Sonora en tus manos, después una historia patria, después Historia de América, y finalmente un libro de historia universal. Muy didácticos y demás, ¿sí? Y a mí, bueno, pues me tocó a partir del cuarto año que, bueno, como era una escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública, pues nos empezaron a llegar los libros de texto gratuito. Y los hermanos al principio te hacían comprar, iba con mi padre 1 o 2 días antes de que empezara el curso, antes era todo muy regular, ¿sí? Empezábamos el 2 de septiembre porque el día 1 pues era el día del informe presidencial. Pues el día así, por el 29, los últimos días de agosto, pues íbamos a comprar el paquete de libros. Y más o menos a mitad del año me llegaron los libros de texto gratuito. Y eso decían, bueno, pues no le daban mucha importancia, pero nos los obsequiaban. Entonces yo me los devoraba. Y también ahí volví a ver que, pues, aunque era, los libros del hermano Cepeda Sahagún, no puedo decir que fuese un católico a ultranza y demás, pero pues dijéramos, un hombre pues moderadamente conservador, pero leía la otra versión y también. Vuelve a decir uno, bueno, aquí me ponen desde entonces mi pasión, digo, sí, el siglo XX lo he tenido que estudiar por muchas razones, por enseñanza y demás, pero mi pasión ha sido el siglo XIX. Ha sido mi pasión y hasta la fecha. No lo puedo abandonar, el siglo XIX. Y pues veía pues, que cómo presentaban a los liberales, ¿sí? Y en otro cómo presentaban a los conservadores, a los imperialistas. En unos libros hablaban pues muy bien del porfiriato y en otros no tanto. Claro. Y entonces, bueno, pues, pero eso no lo considero, creo que fue formativo, de verdad, Araceli, creo que fue formativo porque, bueno, como sabemos, la historia está sujeta a interpretación, ¿sí? Sí. Está sujeta a muchísimos avatares, a las distintas formas de investigación y bueno, pues es imposible que una historia no tenga un contexto pues ideológico, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, y yo te decía al inicio de estos ires y venires, de sur a norte, de norte a sur y de otros sures y otros nortes, no tanto por el sur en principio del país, sino el sur de Sonora, de Esperanza, Nogales, o sea, estuviste en Nogales, ¿sí? Y después de Nogales a Ciudad de México, sí. Y ahí es empezar ya ahora sí la formación después de todas estas inquietudes, de estas visiones diferenciadas que empiezan a generar en ti esta curiosidad, y pues empieza realmente ya la beta histórica del querer saber, y entonces tienes este breve momento en Nogales, pero después te trasladas a la Ciudad de México. Claro. Sí, en Nogales estudié la preparatoria. Sí. Estudié la preparatoria y lo hice por una razón muy simple, porque yo ardía ya en deseos de entrar a la universidad y encontré, y mi padre estuvo de acuerdo, que era una preparatoria intensa de 2 años, ¿sí? Y además muy dirigida, tenía un nombre un poco, bueno, era Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, pero desde que entrabas ya era especializada. Es decir, había el área de económico-administrativa, el área de químico-biológicas, bueno, físico-matemáticas, y yo entré a una que se llamaba de Derecho y Filosofía, ¿sí? Entonces, ya pues me fui encaminando y pues fui muy feliz porque llevé materia, bueno, pues de lógica, ética, estética, historia de México, historia universal, principios
fundamentales de derecho positivo. Entonces, para mí fue muy placentero esos 2 años en Nogales. Era otro Nogales también, hablemos Claro. estuve ahí desde el año 69 hasta el año 71, ¿sí? Y después, pues, sí, pasé a la Ciudad de México, hice mi examen de admisión y entré a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar la carrera de la licenciatura en Historia. Claro, o sea, ahí es donde ya ahora sí que la vocación se expande, ¿no? Justo este segmento tiene también el propósito de que nos conozcamos, de que te conozcan a través de tu fase formativa o de nuestra fase formativa, de este paso por nuestras licenciaturas, pero asociada a esos formadores, a esas personas que antes de la conclusión de la tesis van marcando huellas hondas en nosotros. Así que me gustaría que nos hablaras de Como tus no, maestros. en la UNAM tuve grandes maestros, ¿sí? Y algunos inolvidables, ¿sí? Algunos, voy a citar los que más me marcaron. Desde luego, desde el primer semestre tuve el magisterio increíble de un orador que te mantenía embelesado, ¿sí? Muy riguroso, que era don Eduardo Blanquel Franco, ¿sí? Don Eduardo Blanquel, que formó muchas generaciones, Sí. tenía un especial gusto en tener alumnos de primer semestre, primer y Sí. segundo semestre. Y con él tuve la fortuna de llevar 4 materias. Primero, la más temida de todos, que se llama Geografía Histórica General, Ah, ¿sí? Que era historia del pensamiento geográfico, pero desde los presocráticos, ¿sí? Hasta, bueno, hasta, dijéramos, hasta en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, la tradición sí, francesa. pero un meticulosísimo desde, Sí. desde Tales de Agrigento y demás, toda una revelación, y nos nos hacía leer muchísimo, muchísimo, y éramos, pues en general los alumnos éramos pues bastante disciplinados, ¿sí? En general, éramos disciplinados. Bueno, entre los libros que nos hizo leer fue un libro que se sentía uno sabio medieval, que era la historia natural de Plinio, ¿sí? Comentada por Francisco Hernández, el protomédico de Felipe II, que hizo una gran obra de aquí, bueno, de la Nueva España del siglo XVI. Entonces, era una cosa que tenía uno que recurrir constantemente al diccionario, pero aparte de la cátedra en sí, lo que te obligaba a leer las lecturas muy diversas, ¿sí? Y todo era examinado en un examen de 5 horas, para hacer 5 horas, 5 horas en que ya unos te decían que fueras sin desayunar, otros que desayunaras un poco. Porque ya no ibas a aguantar tanto Sí, tiempo, sí. sí. Y bueno, prosiguiendo mis estudios, recuerdo muchísimo también a don Carlos Bosch García, que también fue miembro de la Academia Mexicana de la Sí. Historia, y que fue, pues, él, bueno, ya no me tocó don Alberto María Carreño, pero dijéramos, en esta línea, Sí. él era alumno de grandes historiadores, de don Silvio Zavala, ¿sí? y de Alberto María Carreño. Pero, dijéramos, con él, pues me inicié ya formal en los estudios de la historia diplomática de México, y pues tuve el magisterio también increíble, personas muy distintas entre sí, Sí. pero todos grandes historiadores, que fue don Martín Quirarte Ruiz, que ahora es más famoso porque pues, su hijo es un gran poeta y un gran Sí. crítico literario y demás, que es también muy amigo mío, muy querido, Vicente Quirarte. Pues don Martín Quirarte, primero me atendió en una entrevista, y después tuve el magisterio de él, ¿sí? Durante 2 semestres, ya entre
entre quinto y sexto semestre, ¿sí?, de la carrera, y entonces su ayudante, bueno, la profesora adjunta era entonces una joven maestra que era, entonces era pasante, ¿sí?, y ahora es la actual doctora Patricia Galeana, ¿sí?, con la que también pues me une el lazo ya en común, ¿sí?, y también pues que tuvimos al mismo maestro, aunque pues de mis maestros de la UNAM que tuve, pues es la única que está felizmente en vida. Sí, porque también te dio clases la doctora María de los Ángeles Moreno Enríquez, ¿no? No. En historia del arte, lo que sé de historia, aunque no me he especializado en eso, pero lo que tuve dos grandes maestras. Primero, en introducción a la historia del arte, a Teresa del Conde, una que después fue gran investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y pues realmente me introdujo, porque yo no sabía nada de estilos, no sabía nada de, o sea, ahora sí que el ABC de la historia del arte. Y después, bueno, pues el magisterio increíble de María de los Ángeles Moreno Enríquez, ¿sí? Es para no confundirnos. Sí. María de los Ángeles Moreno Enríquez, bueno, era una persona, pues, en ese momento, cuando uno es muy joven, a todo el mundo lo ve mayor, sí, pero tenía una gran energía. Y ella daba una clase, bueno, que se llamaba una cátedra, porque era cátedra, el arte en el Renacimiento. Y era tanto el rating, que diríamos ahora, que tenía la doctora Moreno Enríquez, que estábamos los alumnos inscritos de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no solamente del Colegio de Historia, sino que se metían de filosofía, de letras y demás, pero acarreaba alumnos de derecho, de economía, de ciencia política, de tal manera que sus cátedras se tenían que dar entonces, en su salón era insuficiente, se tenían que dar en el auditorio, que entonces se llamaba oficialmente el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, se llamaba Justo Sierra, ¿sí? Sí. Y bueno, este periodo de estos grandes maestros y ya de tu línea en historia, te lleva a culminar la tesis de licenciatura, una tesis en coautoría titulada El Consulado de México en Nueva Orleans, 1841-1845. Sí. Cuéntanos de ello. Bueno, fue un proceso de gestación, pues un poco largo, sí. Empecé con muy escasos conocimientos paleográficos, pues primero a conocer pues quién había sido nuestro cónsul en ese tiempo, que me he seguido ocupando de él y espero algún día terminar la biografía, que es un personaje controvertido, porque me gustan los personajes controvertidos, que es don Francisco de Paula de Arangois y Berzábal. Y bueno, pues él fue cónsul siendo muy joven, tenía en ese momento 30 años, fue cónsul en un momento pues, muy importante porque es los últimos años de la República de Texas, ¿sí?, que van de 1841 al 45. Justo en cuando ya se produce la anexión formal, sí, cuando el Senado bueno, la resolución conjunta, porque fue de la Cámara de Representantes y del Senado, de la admisión de Texas, pues como sabemos, renunció en un acto de protesta nuestro ministro en Washington, el general Juan N. Almonte, el famoso hijo de Morelos, y en Washington. Y 6 meses más se queda Arangois como el único interlocutor del gobierno mexicano en Nueva Orleans, que era un punto álgido, ¿no? Sí. Y pues eso me llevó por primera vez a frecuentar el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No me cuentes de eso ahorita, porque justo
en uno de los segmentos te voy a preguntar todo sobre los archivos porque eres realmente uno de los asiduos a consultar archivos muy específicos y que van acompañando tu obra. Así que vamos a dejar este apartadito de los archivos para que me cuentes cómo fue y pues todas estas travesías que uno cuando entra al archivo pues suele tener. Entonces, a ver, terminas esta tesis que después se va a publicar, 2 años más tarde se va a publicar, pero ya con otro nombre, ¿no? El intento de México por retener Texas, ¿no? ¿Quién fue tu director, tu directora de tesis? Mi director, sí, fue, bueno, aparte de ser mi director en ese momento, era coordinador del Colegio de Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras, y era un profesor llamado Manuel Fernández de Velasco, ¿sí? Y Pardo Aspe, es decir, de estas personas que tenían 4 apellidos. Y bueno, él tuvo mucha paciencia porque también el material sentía que me superaba, ¿sí? Y fue cuando, poco antes de pedir su asesoría, convencí a mi querida amiga Silvia Argüello Morales para que se incorporara al proyecto. Claro. ¿Sí? Y bueno, pues sí, tuvimos una relación muy correcta, ¿sí? Nos recibía directamente en su cubículo, ¿sí? Y su forma de trabajar era que le leyéramos cómo íbamos avanzando los capítulos. No. O sea, leído. Sí, leído. Bueno, aprendí que en nuestra profesión, como tú sabes, Araceli, pues uno debe de ser muy dúctil, ¿sí? Sí. Es decir, si uno asume una actitud dogmática, uno puede tener sus propias manías, pero sí, interactuando con colegas y demás, y más cuando eres un chaval de licenciatura, pues te tienes que adaptar al estilo de cada profesor, ¿sí? Claro. Y bueno, él pedía que cuando ya estuviera listo un capítulo, y podíamos estar ahí 4 horas, ¿sí? Claro. Porque, pues como él era el coordinador, él tenía plenos poderes, ¿sí? Y tenía pues personal muy eficiente a sus órdenes y podíamos estar de 3 a 4 horas. Él nos fijaba el día y ahí le y nos hacía las correcciones, pero por escrito. Ahora sí que in situ, ahí leían. In situ, sí. Este pase por la Universidad Nacional Autónoma de México te va a llevar a España. Sí, después. Cuéntanos. Sí, pues mira, todo se desarrolló ahora sí que con extraordinaria rapidez. Presentamos la tesis el 11 de enero de 1980. Ajá. Tuvimos por supuesto que pedir permiso a las autoridades porque pues era una tesis conjunta. Entonces, primero tuvo su examen profesional Silvia. Ajá. Y después yo tuve el examen. O sea, fueron al mismo tiempo, fueron subsecuentes, pero claro, dijéramos, yo no pude estar en el examen de ella, pero ella fue interrogada y después, ella sí pudo estar en el mío, pero pues y bueno, y entre los sinodales recuerdo mucho a la maestra, hoy doctora, entiendo que sigue en la Universidad de Querétaro, que es Ángela Moyano Paiza, ¿sí? O sea que se ha ocupado mucho de Texas y demás también. Y también recuerdo a una persona dedicada a cuestiones historiográficas, que era la maestra María de la Luz Parcero. Fueron mis sinodales, ¿sí? Aparte de que hay suplentes y demás, pero salimos bien. Y me decías que esto me llevó a España. Bueno, estábamos viviendo 1980. Sí. Situémonos que estamos en la euforia petrolera de López Portillo. Sí. Que había fondos, ¿sí? Y aunque hay cosas que hoy nos pueden parecer increíbles, hoy 2022 nos pueden parecer increíbles, la dirección de la UNAM de formación de personal académico, se desperdiciaban las becas porque había mucho trabajo y porque la gente se colocaba desde preparatorias, institutos de investigación y demás. Había muchos, entonces mucha gente las desperdiciaba.
Y ahí fui a intercambio académico de la facultad, ya una vez titulado, y la maestra muy querida por mí, la maestra Beatriz Ruiz Gaitán, pues me animó. Pues, usted tiene todo, tiene buen promedio, tiene, ¿no?, para irse fuera y demás. Y ella me habló de sus contactos que tenía en la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Y también mi director, el doctor Fernández de Velasco, ¿sí?, tenía también una estrecha amistad con el que dirigía el Departamento de Historia Contemporánea de España en la Complutense, que era don Vicente Palacio Atar. Y así fue como llegaste a España. ¿Te tocó en Somosaguas o No, me tocó la Complutense en lo que es la ciudad universitaria, sí, en Madrid. En Somosaguas está la de Ciencias Sociales, ¿sí? Pero la facultad en la que yo estudié, de la vieja facultad de Filosofía y Letras se desgajaron varias, ¿sí?, entre ellas la de Sociales, la de Psicología y demás. Sí, Pero sí, yo sí. estuve en la Facultad de Geografía e Historia. Ajá. Sí, ahí estuve. Bueno, ahí el problema que tuve es que como estaban recientemente reanudadas las relaciones entre México y Estados Unidos, Sí, sí. no había convenio de convalidación de estudios, como ya me han dicho. Y te va a tocar volver a estudiar, a cursar. Bueno, no volver a estudiar, fue una formación muy distinta, Araceli, muy distinta, porque dijéramos, la formación de la UNAM te daba unas bases increíbles en las herramientas que siempre van a ser útiles para el historiador, es decir, varios cursos de historiografía general y de México, metodología y técnica de la investigación historia, comentario de textos, que yo lo llevé con el maestro Blanquel, es decir, mientras que la otra tenía una formación más hasta cierto punto más tradicional, Sí. y se veía más la influencia francesa, ¿sí?, en que llevabas unos cursos larguísimos de prehistoria, de historia antigua, de historia medieval, de historia moderna, de historia contemporánea. Esta vieja división Sí. cronológica, ¿sí?, bueno, de historia de América, pero pues yo esas sí me las revalidaron o convalidaron. Claro, ¿Sí? claro. Pero pues cuestiones así, y campos que para mí eran pues muy lejanos, la prehistoria y la historia antigua, pues no eran campos que yo no tenía ni idea. No. Pero bueno, te nutrieron, ¿no? Sí, Muchísimo, por supuesto, ¿no? sí, etnología. Y bueno, y como la licenciatura en general se llamaba en geografía, ¿sí?, pues llevé tres años de geografía, aunque me dicen ustedes geógrafos, no, estudié los rudimentos geográficos, Sí. geografía general, desde, bueno, climatología, pero ahí sí, esa iba dirigido a geógrafos, ¿sí? Sí. Geografía descriptiva, ¿sí?, y finalmente geografía de España, ¿sí? Sí, claro que todo esto me nutrió, y algunas me costaron más trabajo que otras, por supuesto. Oye, finalmente terminaste una tesis que, bueno, nada fácil. España ante la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí. 1845-1848, ¿no? Sí. Este, Esa tesis fue mi tesis doctoral, ¿sí?, porque tuve que también hacer tesis de licenciatura. claro. Ahora que el tema de las tesis está de moda, no, Sí. pues, no, yo no plagié nada. En la tesis conjunta. La tesis conjunta, pero con autorización. No Claro, es así, claro. No, la tesis de doctorado me costó mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo, ya dijimos que el tema de los archivos lo dejamos después, Sí. pero sí, tuve que, ya una vez concluidos los estudios, pues tuve que dedicar, pues prácticamente desde el año 3, desde 1983 hasta el 87 que me viene titulado. 4 años he dedicado casi exclusivamente. Tuve que hacer otros trabajos para sobrevivir Sí, y demás, sí, sí. pero
porque ahí sí me vino también la crisis del 82, Claro. todas las cuestiones, pues las becas desaparecieron, tuve que conceder becas del gobierno español, que pues fueron muy generosos conmigo también. Le debo tanto a la UNAM como al instituto, entonces se llamaba Instituto de Cooperación Iberoamericana, y bueno, pues gracias a eso, y en el último año a una fundación alemana, la Fundación Friedrich Ebert, que es, dijéramos, es la fundación del Partido Socialdemócrata Sí. Alemán, del SPD, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí sobreviví con todo esto, ¿sí? Y presenté mi tesis el 3 de agosto de 1987. Pues esto te permite ya entonces regresar a México y incorporarte muy brevemente a la UAM Iztapalapa, y de ahí a la que va a ser tu casa, Sí, sí, sí. que es el ITAM. Pero de ello hablaremos en el siguiente segmento, si me lo permites, ya en lo que es tu fase ya profesional. ¿Cómo no? Bueno, pues regresamos en un momento más para seguir charlando con el doctor Raúl Figueroa Esquer, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Estamos de regreso con el doctor Raúl Figueroa Esquer, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Y en este segundo segmento a mí me gustaría abordar ya tu trabajo profesional, pues después de este breve paso por la UAM Iztapalapa y tu llegada al ITAM. Sí. ¿Cómo fue llegar a México después de haber pasado varios años en una ciudad 7 como años. Madrid, instalado en Europa, que de alguna manera uno tiene una movilidad impresionante, y regresar a México, instalarse, encontrar trabajo y acomodarse que en una institución que me imagino no es nada fácil, No, como es el ITAM? ahí está. Bueno, yo regresé exactamente, ya dije que mi examen de recepción doctoral fue el 3 de julio de 1987, y ya para el 10 de agosto ya estaba en la Ciudad de México, ¿sí? Tuve que encontrar trabajos temporales, ¿sí? Pues mientras me situaba, porque muy doctor, pero no muy boyante económicamente. Es decir, bueno, estuve temporalmente, pero entré por concurso de oposición Sí. a la UAM Iztapalapa, ¿sí? Al área de Historia del Estado y de la Sociedad. Y después me salió, muy pronto me salió la oportunidad de incorporarme al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ingresé en agosto de 1988 al Instituto Tecnológico Autónomo de México, al Departamento Académico de Estudios Generales, que es como el Departamento de Humanidades. Okay. Este departamento enseña, los distintos profesores enseñan a todos los alumnos del ITAM. Como saben, en el ITAM no existe la carrera de Historia y demás. Entonces, mediante un sistema que se llama método dialógico, los alumnos llevan ya una lectura previa hecha, ¿sí? Y se trata de tener un intercambio muy innovador para la época y muy desgastante para el profesor. Sí. Entonces, dentro de las asignaturas, ¿sí? que forman, son 7 asignaturas, pues yo empecé enseñando las referentes a México, es decir, Historia Sociopolítica de México,
que abarca pues desde el mundo prehispánico y un poco del mundo hispánico previo a la conquista, Sí. hasta la caída de Porfirio Díaz, hasta 1910. Sí. Y eso se llama Historia Sociopolítica de México. Y entonces me tocaron, pues, el reto era enseñar a personas que no querían ser historiadores, que eran economistas, que eran administradores, que estudiaban Derecho, Contaduría, después entraron los ingenieros, en fin. Todo. Pero que estaban obligados a saber esta parte de la A saber, historia. sí. Sí, Es decir, no era un curso, era un curso general, ¿sí? Como algo de historia general de México, pero no iba dirigido a historiadores, ¿sí? Y bueno, pues la labor era convencerlos de la importancia de nuestra historia. Entonces, pues sí, era todo un reto, ¿sí? Pero fue muy gratificante además. Y otro curso era ya, se llama Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, que abarca desde la Revolución, desde ya la Revolución, la parte histórica, pues cada año se tenía que ir incorporando lo que estaba pasando. A mí me tocó hasta los inicios del gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Claro. Y primero un recorrido histórico y luego ya enfocarse en problemas sociales, en problemas de los problemas de los distintos grupos étnicos que conforman nuestro país, ¿sí? En los problemas pues, de marginación, los problemas internacionales de nuestro país, los problemas económicos, ¿sí? Entonces, pues era ese curso. Y luego, yo entré al ITAM en 88, reitero, Sí. y en el año 1991 se creó la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces yo fui de los maestros que fundaron la materia, es decir, de los maestros que empiezan a dar una nueva licenciatura. Ajá. Y ahí implementé, con registro con la Secretaría de Educación Pública y demás, los cursos de Historia de las Relaciones Internacionales 1 e Historia de las Relaciones Internacionales 2. Ahí el método era completamente distinto. Sí. Ahí era una clase de magisterial, ¿sí? Es decir, la clase de tipo cátedra. Y eso era una materia especializada, ahí sí teníamos, los alumnos eran todos de la carrera de Relaciones Internacionales. Ajá. Y tenías que introducir a estas personas, porque pues es una carrera que así como unos van a entrar al servicio exterior, otros entraban a negocios internacionales, o sea, las ocupaciones ya eran múltiples y variadas, ¿no? Sí. Pero su formación histórica, pues estaba parte de mí. Yo lo fundé, yo registré los programas. y fue pues toda una experiencia diferente, porque valía más créditos, eran más horas frente a pizarrón. Los lunes y los miércoles era cátedra conmigo, y todos los viernes había un control de lecturas, ¿sí? Estricto. Los alumnos sabían que era una materia en la que había que leer, ¿no? Y que era estricto asunto, pero pues en general fueron buenos alumnos. Digo, siempre hay negritos en el arroz, pero en general tuve de muy buenos a excelentes, muy buenos y uno que otro regular, pero en general Sí. fue buena la experiencia, ¿sí? ¿Qué otras cosas te va a tocar a ti impulsar desde el ITAM? Bueno, esto fue fundamental porque eran pues una nueva carrera, Sí. una nueva carrera, pues chicos muy jóvenes, chicas y chicos muy jóvenes. También impulsé los diplomados, ¿sí? Los diplomados que primero había un diplomado que ya lo había fundado precisamente la maestra Ruiz Gaitán, pero por cuestiones de su edad ya se retiró, ¿sí? Y era el diplomado en Historia de Occidente, que yo le di un giro en llamarlo Historia de Europa, ¿sí?
Este diplomado pues era ya para muy diverso público, ¿sí? Y ya era en sesión pues vespertina y nocturna de 7 a 10 de la noche. Y bueno, ahí me encontraba con un público variado, porque por una parte iban altos ejecutivos, ¿sí? Y uno que otro empresario, pero sobre todo altos ejecutivos que querían tener pues un panorama histórico. Claro. Por otra parte, teníamos un programa de intercambio muy interesante con la UAM y con la UNAM, que profesores de que podían ser de química o podían ser o investigadores, querían también llevar este tipo y normalmente recibían una beca. Y después, bueno, pues este tipo de señoras inquietas que querían ampliar su área, entonces era un grupo pues diferente, Variado, ¿no? Y sí. era otra forma de trabajar. También coadyuvé en el ITAM en recomendar textos, porque pues las perspectivas históricas iban cambiando y demás, lo que ha avanzado los estudios de la historia de México, ¿sí? Y bueno, historia universal ni se diga también, pero como pues, los cursos obligatorios, así, también formé parte del Comité de Historia Sociopolítica de México y de Realidad Mexicana, y había que proponer nuevos textos, ¿sí? Y pues yo escribí 2 textos que todavía se siguen utilizando en el ITAM. Uno que es una visión general de las relaciones internacionales de México de 1821 a 1855, y otro que es el tiempo eje de México, que va desde la caída de Santa Anna del 1855 hasta el fin del Imperio de Maximiliano, ¿sí? Este segundo texto ha causado más polémica. Okay. El primero pues sí, como hago así en que está Estados Unidos, pero también está Francia, está España, Gran Bretaña, el Vaticano, con los que teníamos relaciones, ¿no? El Estado Pontificio, sí, para no ser precisos. Pero el siguiente, bueno, sí creó un poquito más de polémica, porque aunque traté pues de mantener cierta, bueno, no se puede decir objetividad, cierta imparcialidad imposible, cierta objetividad, pues sí me sale mucho mi juarismo, sí, sí, y mi republicanismo, es decir, creo mucho en los fundadores del Estado moderno mexicano, claro. Es decir, toda la transformación que hicieron nuestros liberales, ¿sí? Por los que yo siento pues una enorme admiración, ¿sí? Y sin caer en maniqueísmos, ¿no? Sin ver, bueno, de hecho he estudiado a los conservadores mucho. No se trata de caer en este maniqueísmo, pero bueno, pues uno tiene sus, digamos, sus preferencias y demás. También fue que recuerdo con muy grato que desde que todos los semestres, prácticamente todos, que fueron pues quitando los sabáticos, bueno, pues serían contando 60 semestres, pero si le quitamos los 8 serían 52 semestres, organizaba unas visitas históricas al Centro Histórico de México. Ay, mira qué lindo. Unas visitas históricas que nos citábamos desde muy temprano a mis alumnos en el Sambor de los Azulejos, y después sí. Les daba una visita por, bueno, la parte fundamental, ver San Francisco y después el Palacio de Minería, Correos, Bellas Artes, la Profesa, el Casino Español, hasta llegar después ya, culminamos en Palacio Nacional. Ajá. Y demás. Y
fue muy grato también porque pues muchos de estos alumnos y alumnas, Ni siquiera habían estado ahí. no, había alumnos alumnas que reconocían que nunca se habían subido al metro, ¿sí? Digo, como eran alumnos de clase media alta para arriba, pues no se salían a moverse ahí, entonces yo les decía, bueno, si quieren ir en tus coches, pues váyanse, pero lo que les va a costar el estacionamiento y demás. Pero bueno, se convivía con ellos, ¿sí? Y bueno, pues así, esos son recuerdos muy gratos, ¿sí? Sí, también tuviste actividad a nivel editorial. Sí, cómo no. Bueno, la actividad a nivel editorial fue desde reeditar muchos de los textos del ITAM, y pues en la actividad editorial, bueno, algunas de mis investigaciones, pues soy autor pues ya prácticamente de tres prólogos a investigaciones mías, y de un prólogo que terminé justamente hace 2 días a un exalumno mío, discípulo del ITAM, de la UNAM, ¿sí? Que ahora es profesor de tiempo completo en el ITAM y que escribe, se llama Víctor Villavicencio Navarro, y que escribe una trayectoria del monarquismo mexicano desde la trigarancia, desde Iturbide, pues hasta el fin de Maximiliano, ¿sí? Y bueno, y en la actividad editorial, pues sí, la publicación, primero, pues de la correspondencia de Bermúdez de Castro, ¿sí? También antes había participado en un número conmemorativo de la revista Estudios, que conmemoraba los 150 años del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la correspondencia de Bermúdez de Castro, el prólogo de Buenaventura Vivó, que fue un diplomático mexicano que estuvo en Madrid en la última administración de Santana, de 1853 a 55, y cuyas memorias, por una serie de razones, habían permanecido, sí las publicó, pero pues prácticamente. Entonces, ese trabajo, que desgraciadamente no es muy valorado por el Sistema Nacional de Investigadores, Sí. todo ese trabajo que significa anotar, que sea legible, bueno, sin alterar el texto original, todo el trabajo editorial, pues, Sí. que la conformación del índice onomástico y demás, Sí. pues es un trabajo, pues sí, de mucha talacha, pero que muchas veces pues no es valorado, ¿sí? Claro. Pero pues a mí me sigue gustando, y estoy ya a punto de publicar el último, que es un libro que escribió Madame Calderón de la Barca, ¿sí? Pero así como es muy famoso su libro, pero esto ya lo hice ya retirado del ITAM, ya que me jubilé, este libro que escribió ella sobre Madrid, ¿sí? Ajá. Y se vaya a titular, ¿no? Ya está en prensa, espero que salga el mes próximo, se vaya a titular La Corte de Isabel II y la Revolución de 1854, ¿sí? En Madrid. Ah, pues estaremos esperando con ansia esa publicación. Para cerrar este espacio dedicado al ITAM, porque pues fueron muchas décadas, fue toda una trayectoria, ¿nunca hubo interés por abrir un espacio particular a la historia en la institución? Sí hubo un intento en un momento dado, porque bueno, pues en 30 años pasé por distintos jefes, de los cuales de todos tengo muy buenos recuerdos, ¿sí? Pero me adapté a distintos estilos y demás, ¿sí? Es una institución, dijéramos, vertical, ¿sí? Y bueno, pero yo no tuve problemas de adaptación, con distintos profesores, distintos directores, y con todos tuve buenas relaciones. Y uno de ellos sí tuvo interés en formar la carrera de historia en el ITAM, pero
Bueno, pues como es una institución privada, yo de hecho me redujo la carga académica para que yo elaborara todo un plan, ¿sí? Pero pues ganó la opción de crear la carrera de Relaciones Internacionales. Ajá. Y pues no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, buenos recuerdos del ITAM. Muy y bueno. Una carrera que combinó no solamente esta fase de formar programas, echar a andar diplomados, sino que la fuiste combinando con tu actividad de investigación. Por supuesto, por supuesto. Entonces, si te parece, vamos al siguiente segmento, justamente hablar de una de las que considero yo son tus grandes pasiones, y es que es el trabajo de archivo. Sí. Y que va a acompañar obviamente tu obra, pero que sí encontramos, así como yo encuentro una marca en cada uno de los y las colegas, que me permite ir desbrozando e ir recuperando estas emociones que se generaron en algún momento de la vida académica. En ti encontré esa labor en el archivo. Entonces, ¿te parece que en el siguiente segmento la abordemos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Regresamos con el doctor Raúl Figueroa Esquer, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México, para hablar sobre archivos. Pero antes, no sé si quisieras agregar algo más sobre el ITAM, algún cierre sobre tu paso por esta institución. Bueno, es una institución entrañable para mí. Poco antes de jubilarme, en mayo de 2018, tuve un homenaje muy sentido, propiciado por exalumnos que ahora son profesores. Destaco entre los organizadores a la doctora Valeria Cepeda, que se ha dedicado al estudio de las vidas y avatares de Henry Lane Wilson, ¿sí? Que no es de muy feliz memoria. Bueno, ella también tuvo el gusto de que participara mi antigua maestra, la doctora Patricia Galeana, ¿sí? Y un discípulo también muy querido, Sergio Miranda, ¿sí? Luis Arturo del Castillo, en fin, muy bonito. Hubo un homenaje de 2 días. Uno fue más hacia los académicos, dentro y fuera del ITAM. También participó la doctora Marcela Terrazas, ¿sí? Y otro fue para el público general, en que vinieron miembros de mi familia desde Sonora, 2 hermanas, un hermano, una sobrina mía con su esposo, en fin, que viven en Pachuca, en fin. Entonces, tuve un cierre muy bien, y sigo participando cuando me invitan a conferencias, a exámenes de sinodal de licenciatura, y en fin, los días del maestro. Bueno, con la pandemia pues todo se nos paró, pero por ejemplo, ya el año pasado ya pude acudir a la ceremonia del Día del Maestro, a la comida de fin de año, y pues que tengo un muy buen recuerdo de esta institución, ¿sí? Bueno, tú sigues teniendo el sello del ITAM. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos ahora a hablar sobre archivos, porque realmente creo que es fascinante cuando uno recuerda todos estos avatares, y de repente uno que otro entuerto o situación en los archivos, que ahora cada vez más el acceso suele ser digital, y entonces ya no, los nuevos revisores de archivos pues no se ensucian las manos, lo cual acelera muchísimo el trabajo.
pero creo que hay varias cosas que debemos de recuperar justamente del trabajo de archivo. Y para empezar, pues todas las dificultades cuando un archivo no está catalogado, cuando un archivo está en cajas, cuando ni siquiera hay Guías. un orden, guía, y uno no sabe por dónde empezar. Y bueno, entonces uno trae a la memoria sus primeros archivos, y yo traigo a la memoria el archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue uno de los primeros a los cuales accediste. Sí, por supuesto. Bueno, definitivamente el paso de lo que acabas de decir, Araceli, de que el historiador se ensucie las manos, es decir, yo he visto archivos digitalizados también, pero bueno, ahora cada vez se han perfeccionado más, pero muchos que se lograron digitalizar, ¿sí? Del siglo XIX estoy hablando, bueno, como para una primera captura y demás están bien, pero después tienes que ir en muchos casos, digo, aunque ha mejorado la calidad de la digitalización, tienes que ir a hacer un cotejo con los originales. Eso es una. Después, la digitalización, si bien yo estoy, no sé en tecnología ni mucho menos, ayuda mucho, pero bueno, uno tiene que buscar, no todo puede ser digitalizado, y cada investigador depende de su especialidad, de su especificidad, Sí. no todo lo va a encontrar digitalizado, es decir, va a haber cosas que te interesen, temas muy específicos que te interesen a cada historiador, ¿sí? Bueno, yo me considero así reiteralmente rata de archivo y biblioteca. Me considero, en esos 30 años que estuve en el ITAM, en los últimos 5 años, gracias a la benevolencia de mis jefes, los viernes los dedicaba al Archivo Histórico Genaro Estrada, ¿sí? Pero empecé desde mi tesis de licenciatura. Es el archivo que más he trabajado del mundo, ¿sí? Los otros también los he trabajado, pero aquí es el que más horas le he dedicado desde la licenciatura. Claro, porque tuviste, ahora sí que tu primera fase y tu segunda Y fase, sí, el regreso sí, revisitando. sí. Bueno, ahí, bueno, tuve que aprender empíricamente paleografía del siglo XIX, que es más difícil de lo que se cree. Normalmente pensamos en la procesada del siglo XVI o XVII, pero la del siglo XIX, especialmente la mexicana, porque también conozco mucha de archivos españoles y británicos, Sí. pero la mexicana, dado la pobreza de nuestro erario, ¿sí? Que era más que el que tenemos ahora, todos estos años los años difíciles, como llama la doctora Josefina Vázquez, del 21 al 55, los escribanos, los que estaban ahí, usaban infinidad de abreviaturas, ¿sí? Y bueno, pues aprenderte eso y demás, bueno, pues cuesta trabajo, ¿no? Claro, bueno, y entre las abreviaturas, las distintas plumas y luego las distintas formas de utilizar la T, la F, la Todo, I. todo. O sea, es que es aprender a tener su código personal, Sí. ¿no? Sí, también, por ejemplo, aprendí aparte de técnicas, sí, de técnicas también el uso bueno, porque también hay muchos arcaísmos, ¿no? La burocracia y sobre todo todo el mundo que manejaba las relaciones internacionales, sí, pero también en otro archivo que después hablaremos, el de la defensa, sí, también pues hay muchas palabras que son arcaísmos y bueno, para eso hay que consultar pues diccionarios antiguos, y una obra que para mí es fundamental es el Martín Alonso. El Martín Alonso es un diccionario hecho por un gran lexicógrafo español, que por ejemplo te explica una palabra, ¿sí? Una palabra qué significaba en el siglo XIX, en el XVIII, porque la semántica pues ha cambiado, Claro. ¿sí? Y también
me encontré después para la documentación en inglés una de las primeras ediciones del famoso diccionario de Webster. Sí, es una edición que de 1843 y que por un amigo mío norteamericano la conseguí, porque pues sobre todo en inglés, el inglés que como tú sabes no tiene algo parecido a la Real Academia de Historia y el Webster es el diccionario norteamericano por excelencia. Entonces pues las palabras ahí todavía cambian mucho el meaning, o sea, el significado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, meterse en eso y luego sacarle jugo, pues, porque tienes la información en bruto, ¿sí? Tienes la información en bruto y demás, pero bueno, después clasificarlas de acuerdo a tu investigación. Claro, porque tú y yo podemos ver el mismo documento, pero a ti te sirve para algo y a mí me sirve para otra cosa. Y por eso da lugar a veces se equivoca. Que si un documento lo utilizó la doctora Almaraz y desde antes lo había utilizado el doctor, pues por supuesto, es como los dos podemos leer un mismo libro y a veces llegar a conclusiones distintas, ¿sí? Claro, y esa es la riqueza del trabajo de archivo. Son las fuentes primarias. Claro, claro, con las que nosotros los historiadores pues estamos siempre involucrados. Hay otro archivo que también me gustaría citar porque creo que también ahí nos podrás decir algunas cosas, y es el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, hoy Archivo Histórico Militar, porque ahí conociste a un personaje que es Jesús León Toral, no se confundan, hermano de José de León Toral. ¿Tuviste ahí este acercamiento con este personaje? Cuéntanos un poquito. Bueno, era un personaje, era todo un personaje, siempre, creo que llegó hasta general de brigada o general brigadier, ¿sí? Y siguió pues una carrera completamente, una trayectoria completamente distinta que su hermano incómodo. Sí. Él sí era militar de carrera, estudió en un colegio militar y demás, y pues era un hombre que impresionaba porque llegaba vestido de lo que era, no estoy seguro si era no llegó a general de división, pero era general de brigada o general brigadier, pero llegaba impecablemente vestido así. Era un hombre enteco, delgado, ¿sí? Afable y serio a la vez, y se la pasaba horas y horas revisando distintos legajos, ¿sí? Y él hizo una historia que se llama así, Historia del Ejército Mexicano, y dos referentes a la historia militar específico de la Revolución, de la intervención francesa, y del Imperio, ¿sí? Pero, es decir, enfocado, porque pues el Imperio se estudió bajo la parte social, la parte económica, no, él es enfocado en las acciones militares, ¿sí? Entonces, él era un especialista en historia militar. Mi especialidad, como bueno, saben, ya lo hemos dicho, es historia diplomática, pero hay dos campos cercanos a mí. Últimamente, la historia de familias, ¿sí? Y me ha acercado, pero quiero profundizar más también, a un complemento de la historia militar, de la historia diplomática, es la historia militar. Si le hacemos caso al gran teórico de la guerra, que es von Clausewitz, ¿sí? Que dice que la diplomacia es la guerra por otros medios, ¿sí? Que la diplomacia es la guerra por otros medios. Cuando fracasa la diplomacia, pues viene un enfrentamiento bélico. Claro. Entonces, también es otro campo que espero explotar, porque ya tengo material. Pero también en este archivo de la Secretaría de Defensa Nacional, como hay muchas reproducciones de informes que enviaban los cónsules de Estados Unidos durante esta época. Entonces, estos no están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino todo al comandante del Ejército del Norte. Mira, sí. Cuya sede era, bueno, en principio era en Monterrey, pero luego se acercaban un poco a Matamoros,
a un lugar del estado de Tamaulipas, que es San Fernando de Rosas, así se llamaba en el siglo XIX, Sí. y este era el ejército encargado de que no se expandiesen los tejanos, ¿sí? Entonces todo eso está en este archivo. Claro. Y en ese archivo, pues, aparte de conocer a don Jesús de León Toral, que lo veíamos con respeto y demás, Sí. bueno, pues entonces era muy difícil ingresar. Se ingresó gracias al doctor Fernández de Velasco, mi director de tesis, y trabajábamos mucho tiempo, pues mi amiga Silvia Arguello y yo. Pues a mí me pasó una cosa que, bueno, que creo que es una anécdota irrepetible, pues que fue que un viernes porque sí teníamos permiso, hablamos directamente con el secretario particular del entonces secretario de la Defensa Nacional en la época de López Portillo, y sí nos concedieron el permiso y trabajábamos en el sótano, pero no lo podías fotografiar y sí había xerox, pero no, estaba prohibido. Entonces nos hacían tomar toda la información en unas pesadas máquinas Remington. Afortunadamente yo sabía mecanografía, ¿sí? Y ponían papel calca para que todo lo que sacáramos quedara pues como un expediente de qué material habíamos sacado de ahí. Y en un fin de semana, el buen guardia que estaba cuidando ahí, pues seguramente era su día libre y demás, y pues se olvidó de que yo estaba o ya quería irse. El caso es que me quedé encerrado. No puede ser. Sí. Todo el fin de semana entre cajas, fojas, expedientes, legajos. Y muerto de hambre. ¡Claro! Y de frío. Frío no estaba haciendo, bueno, sí, llevaba una chamarra, pero nada más podía tomar agua, ¿sí? Podía tomar agua. Bueno, al menos. Sí, no, de sed no padecí. Y bueno, pues tampoco podía yo gritar o algo más porque era la secretaría, bueno, había por supuesto, militares, sí, preservando pues que el ingreso. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si grito o algo así, me pasa algo más? Claro, bueno, ya se metió alguien, un intruso. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues a las 8:30 de la mañana del lunes sí, llega el encargado y me dice, pero profesor, me dice, ¿qué pasó? Pues me quedé encerrado. Y me dice, ay, pues no, por favor no se lo vaya a decir a mis superiores ni nada. Y de una forma muy humana me condujo al comedor del personal de base, de tropa, es decir, no de los oficiales, ¿sí? Y bueno, ahí devoré porque pues estaba hambreado de esos 3 días. Pero bueno, pues fue una experiencia así, entre legajos y demás. Qué bárbaro. Pues, oye, flaco, ojeroso, cansado, ¿no? Pero sí, bueno, tuviste un fin de semana productivo, con ese archivo para ti solito. Para mí solo, sí. Bueno, esto solamente nos puede suceder, o sea, historias como esta solamente nos pueden suceder a los historiadores que amamos el archivo. Sí. El Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. Bueno, lo empecé a trabajar ya en otra etapa, ya lo empecé a trabajar a partir ya relativamente del 2010 al 12 y demás. Bueno, creo que sí he sacado material muy importante, ¿sí? De distintos ramos del mismo. Creo que los cambios que ha habido producto de los últimos sexenios, pues han perjudicado, ¿sí? Es decir, antes había una organización en galeras y ya sabía uno cuál era la galera del siglo XIX y seguramente tú conocerás otro tipo de galera. Le hicieron una transformación profunda, no muy bien lograda, ¿sí? En el sexenio pasado. Se hizo un edificio al lado, ¿sí?
porque una de las directoras en la época de Ernesto Zedillo, ¿sí?, fue precisamente mi maestra Patricia Galeana, ¿sí? Y ella mandó a hacer un estudio que hizo algún departamento de geología o algo así, sí, de geología, creo, de la UNAM. Sobre inestabilidad. De estabilidad de estabilidad, porque pues, eso fue una prisión, sabemos. Sí. Fue una prisión y sabemos la forma en que se construyó y demás. Y bueno, aparte de estabilidad, de hundimiento, que tiene que tener problemas para cuando vienen las lluvias en la Ciudad de México, a veces son terribles, Sí. estar bombeando esto, pero ella bueno, recomendaba que se trasladase a otro sitio, ¿sí? Pues no se hizo y en lugar de eso le pusieron un edificio adjunto al lado. Me imagino que ya estaba mejor cimentado, ¿sí? Pero hubo un problema grave también en que cambiaron muchas clasificaciones. Ay, bueno. Cambiaron arbitrariamente muchas clasificaciones y ahora si quieres hacer una compulsa, ¿sí?, pues no puedes, digo, tendrías que perder otro tiempo más. Sí. Y además desapareció el sistema de galerías que funcionaba. Claro, Es decir, sí. a veces los funcionarios públicos no tienen esa sensibilidad. Sí. ¿Sí? No nos preguntan a los investigadores. A los usuarios, ¿sí? claro. Sí. Es decir, a los usuarios, sí, sino que ellos toman una decisión por allá y bueno, si algo está funcionando bien, pues ¿para qué? El cambiar, dice cambiar por mejorar, ¿sí? Pero no mejorar en términos operativos, ¿no? Sino tendría que mejorar en términos de investigación, ¿no? Por supuesto. Bueno, la Biblioteca Nacional de México. La y Biblioteca tus Nacional de México investigaciones. siempre ha sido un lugar muy querido por mí. La biblioteca de ahí, dentro del fondo de reservado, he pateado muchísimo la colección de José María de la Fragua, la colección de la Fragua. Sí. Agradezco siempre las excelentes guías que hicieron la maestra Lucina Moreno Valle. Sí. Y hay otro investigador que ahora, Luis Oliveira, ya me acordé. Luis Oliveira hicieron unas excelentísimas guías, pero la pionera fue La de Lucila. Lucina Moreno Valle, que es tía del que fue gobernador de Puebla, ¿sí? Hizo una guía meticulosa de 1821 a 1855. Fíjate que creo que has dado con un punto que es muy importante y que yo creo que en algún momento en la academia lo vamos a tener que retomar y que tiene que ver justamente con quienes ordenan los archivos, con ese trabajo de crear guías y que antes además también los alumnos lo hacíamos o lo hacían. Incluso para sacar adelante sus tesis, ¿no? Sí. Que es muy importante para seguir avanzando en la investigación, pero creo que has dado también en un punto ahí. Archivos de España y Estados Unidos y archivos sobre las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Cuéntanos para ir culminando. Empecemos. A ver, empezaré con los archivos de Estados Unidos, ¿sí? Los archivos de Estados Unidos, el que más se ha consultado, el que está cerca, antes estaba en el centro de Washington, D.C., pero ahora está un poco más afuera de la ciudad, está en College Park, Maryland, ¿sí? Y este es el National Archives de Estados Unidos, sí. Aunque tienen otras sedes en otro lugar, el principal para la historia diplomática se encuentra ahí. Tengo muy buenos recuerdos, todavía... la última vez que lo consulté fue como para el 2004 o 2005, tenían este sistema, porque ellos tienen los manuscritos muy resguardados, entonces el otro sistema es por medio de microfilms, sí. Pero se facilita mucho porque si ve uno qué documento le interesa, pones 25 centavos, ¿sí? Sí, ahí, y ya te sale la fotocopia de aquello que necesitas, ya como si fuera fotocopia y demás. Entonces, pues puede ser, uno, como uno no dispone de todo el tiempo, si tienes bien acotado, las guías son excelentes. Hay una que se llama
Diplomatic Records, ¿sí? Excelentemente bien hecha. Entonces, si ya lo tienes bien localizado, vas y sacas tú mismo tu lugar y ya, es muy funcional. Y aparte que hay compilaciones ya publicadas. El Manning, por ejemplo, es importantísimo Sí. para gran parte del siglo XIX, pero hay documentos que necesita uno, por bien que esté hecho una compilación, hay documentos que a veces necesita una compulsa, ¿sí? Sí, claro. No quiero citar nada desagradable, pero sí me he encontrado con transcripciones de diferentes historiadores, ¿sí? Bueno, que sí les falló la paleografía. Claro. Entonces, bueno, a veces es necesario la compulsa, ¿sí? Sí, incluso es que a veces hasta por, bueno, lo decíamos hace un momento, la paleografía, incluso no tanto del léxico o de cómo se menciona algo, sino los números, ¿no? Sí. Cómo se escriben, o sea, un 7 por un 1, o sea, eso ya te cambia una década, un año o un siglo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. entonces, sí, sin duda uno Sí, tiene que sí, hacer sí, y esas... depende mucho también del compilador, ¿no? Por ejemplo, Manning, William R. Manning, hizo un trabajo excelente para México de los archivos documentales hasta 1861, ¿sí? Pero ¿qué resultaba? Que era un hombre en extremo puritano y cualquier cosa que fuese pues desagradable, por ejemplo, pues cuestiones que ahora nos diríamos, eso no tiene la menor importancia, pero por ejemplo, de si un diplomático era aficionado a la bebida o salía algo, alguna acusación de que era ojo alegre, ¿sí? Sí, Él lo omitía porque ponía unos corchetes porque eso era, ¿sí? Bueno, y ya me adelanto, en los archivos españoles me encontré un expediente de un diplomático español que pierde la razón, ¿sí? Que pierde la razón y venía pues un informe médico de ahí de 1860, ¿sí? sí, Y bueno, y decían eso, ¿cómo pudo tener acceso a eso? Por supuesto que ahí entra también la probidad sí. del historiador. Yo en ese aspecto no soy puritano, por supuesto, pero cosas que a mucha gente les produce morbo, yo soy muy discreto, la verdad. Bueno, es malo que me esté alabando. Por ejemplo, enterarme de cosas que ahora no tienen la menor importancia, pero si me entero, no sé, una alusión a su orientación sexual, o si me entero porque se entera a veces uno de cosas que uno no Sí, quiere, sin duda, sí. de que alguien fue hijo natural. Bueno, esa expresión aparte me molesta mucho porque creo que no vemos hijos naturales y artificiales. Es un Sí, sí, creo que es un totalmente. convencionalismo y demás. Sí, Bueno, se puede discutir la legitimidad o no, bueno, ese es otro claro, asunto. sí. Pero cuando yo me encuentro ese tipo de cosas, pues sí las registro, pero no las plasmo en mis Claro, escritos. porque además muchas veces ni siquiera forman parte del interés central, que es un proceso que tiene que ver completamente con otra tesitura de lo que uno va encontrando. Sí, No, no, sin duda, a mí me ha pasado también y, muchísimo ese tipo de y bueno, situaciones. y además porque somos profesionales, ¿no? Es Claro, decir, uno creo que debe tener, y bueno, debe tener también es parte de una ética profesional. sí, Es sin duda. decir, si no nos volveríamos como estos que llaman historiaderes, ¿sí? Pues que están al pendiente más bien de cuestiones de tipo morboso, ¿sí? Y, Sí, digo, bueno, y finalmente, si uno hace un estudio donde esa información sí es relevante, pues uno obviamente que la tiene que plasmar, ¿no? Pero a mí me gustaría terminar este segmento con dos preguntas para ti. Una, que no me la respondas a mí, sino más bien tu respuesta sea dirigida a las y los jóvenes historiadores y que tiene que ver
con justamente qué recomendaciones les harías tú para la revisión de archivos, quizás los que tú más conoces, o en general sobre el trabajo de archivo. Esa es una primera pregunta, si quieres te la Sí, dejo claro. ya para que se la dirijas Sí. a las y Bueno, los jóvenes. le recomendaría mucha paciencia, ¿sí? Mucha constancia, ¿sí? Es como, pues como el ejercicio o las dietas para adelgazar, que se requiere paciencia, constancia, no desmayarse, ¿sí? De saber que es un trabajo, que su trabajo en el momento en que van al archivo y demás, probablemente no vean su alcance, ¿sí? Pero ya que tienen clasificado y que ese es otro proceso y demás, que realmente es una aportación, porque si no estamos viendo cómo se repite un historiador a otro y demás. Entonces, el manejo de las fuentes primarias, sin hacerlas fetiche, por supuesto, las fuentes se complementan con las fuentes secundarias, pero yo sí los recomiendo paciencia, constancia, tenacidad y saber que finalmente van a tener una satisfacción. Es decir, una satisfacción de que se está aportando algo nuevo o se está interpretando o reinterpretando algo pasado, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, de tus libros, de tus publicaciones, de tus obras, ¿cuál es la que tú resaltarías más en términos de esta riqueza del trabajo en archivo? Bueno, pues tengo dos, A ¿sí? ver, cuéntanos. Tengo dos. Porque lo que está en prensa todavía eso vamos a ver. Porque también uno escribe los libros y después ve pues, qué tan la recepción que tuvieron en el Sí. público. Bueno, las dos se derivaron en principio de mi tesis doctoral, como una tesis inmensa. Pues uno que fue chico, ¿sí? Que era un capítulo, pero me salió un librito pues ni tan librito, de 150 y tantas páginas, que fue la Guerra de Corzo de México, de 1845 a 1848. Sí. Este libro ha sido de los míos el más vendido, ¿sí? Dijéramos, les ha interesado a algunos, bueno, otra miembro honoraria de la academia, muy, muy querida por mí, la doctora Antonia Puig Suñer Llorens, dice que parece una novela de Salgari. Bueno, me hace el favor, pero no, esto es historia, ¿no? Sí. Y conjunté fuentes mexicanas y fuentes españolas Sí. para hacer esto. Y el otro libro que destaco es entre el que hice sobre la tesis doctoral, pero vuelta al libro, que fue todo un trabajo editorial Sí. en que conté con un apoyo grandísimo de una gran pues, editora, ¿sí? La quiero citar, la maestra Carmen Good, ¿sí? Que se llama Entre la intervención oculta y la neutralidad estricta. España durante la guerra entre México y Estados Unidos, también 1845-1848. Este segundo fue publicado en una coedición entre el Acervo Histórico Diplomático Mexicano Sí. y el ITAM, ¿sí? Que siempre, en largos años de estancia ahí, siempre me apoyó y le estoy muy agradecido a las autoridades del ITAM. Cito a su rector, que sigue siendo el doctor Arturo Fernández, y también en lo de la Guerra de Corzo, el que era director del Departamento de Estudios Internacionales, que es el doctor Rafael Fernández de Castro, que ahora está aquí muy cerca de Sí, nosotros. aquí en la UCSD, en el Exactamente. Centro de México, Estados Unidos, en la Universidad de California, en San Bueno, Diego. pues Sí. algo que no es común en nuestro medio es agradecer a los que te ayudaron a publicar, como agradezco cuando me ha invitado a publicar la doctora Vázquez, ¿sí? La doctora Patricia Galeana, ¿sí? Digo, hay que reconocer
quién te apoya y demás en esos momentos, sobre todo pues cuando uno es más joven, ¿no? Ya cuando los años pasan, ya uno pues puede encontrar uno sus propias vías, pero esto sí debe uno de... En España se dice que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿sí? Y yo soy, a todas las personas que mencionó, me falta mencionar a alguien que me ayudó muchísimo en el trabajo de paleografía. Y es una persona que fue discípulo mío, pero que se acaba de doctorar. Su nombre es Luis Arturo del Castillo Musquiz, de los Musquiz que fueron tejanos y después coahuiltejanos. Claro. Bueno, me ayudó muchísimo a lidiar con la paleografía, ¿sí? Y son de los discípulos de los que después también uno aprende mucho. Claro, porque es de ida y vuelta. Y pues ya estamos entrando en el ocaso de este diálogo. A mí me gustaría que el siguiente segmento lo dejáramos a esa parte que yo siempre digo que es la parte más íntima, la parte de las emociones, la parte de expresar el reconocimiento, pero vista desde las y los colegas. Así que si te parece, vamos hacia el último segmento y en un momento regresamos para seguir dialogando con el doctor Raúl Figueroa Esquer, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Continuamos con el último segmento de este diálogo que ha sido por demás muy revelador, pero a su vez muy interesante y yo creo que también muy aleccionador para quienes están escuchando tu visión sobre la propia formación profesional, sobre el trabajo de archivo, sobre la manera de introducirte a varios mundos y a varios esquemas y este trabajo constante que bueno, finalmente te lleva a recibir distintos reconocimientos y a ingresar también a la Academia Mexicana de la Historia. Pero me gustaría más que nada escucharte sobre tus propios reconocimientos, sobre qué piensas, sobre todo este camino recorrido, este largo camino que seguramente te ha llenado de satisfacciones en diferentes momentos. Claro. A ver, sí me ha llenado de muchísimas satisfacciones. Bueno, mi trabajo en el ITAM, pues estaba recordando, bueno, pues fueron 30 generaciones, 30 promociones de distintos alumnos y demás, y estaba haciendo cuenta, y 27 de la carrera de Relaciones Internacionales. También las tesis de licenciatura que pude dirigir, amén que dirigí dos en la UNAM, dos en la UNAM y después he sido sinodal. Me han invitado a tesis de maestría y de doctorado en la UNAM. He recibido el reconocimiento de muchos colegas. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También los momentos difíciles, ¿no? Sí. Los momentos difíciles que yo, bueno, me siento muy orgulloso de ser miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Cuando yo ingresé, pues, cuando di mi discurso de ingreso, el doctor García Diego decía, bueno, que yo había puesto que era mi consagración como historiador, y él dijo, no, que yo ya estaba consagrado. Bueno, pero una cosa es que una opinión particular y otra cosa ingresar en esa docta casa, que no sabemos que no cualquiera ingresa por muy diversas razones, ¿no? Sí. También, bueno, de que hay momentos difíciles también, no todo es vida y dulzura. Es decir, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en España, sí, en Madrid, bueno, en medio de eso, al ver que avanzaba muy poco y demás, sufrí una depresión espantosa, una depresión que me duró pues algo así como 4 o 5 meses en los que no podía escribir una línea. Es decir, y
y después con el apoyo pues de un hermano mío, con el apoyo de Silvia Arguello y demás, bueno, me pude recuperar y salir adelante. Es decir, los historiadores tenemos que también tener cierto grado de humildad. Es decir, no somos superhombres o supermujeres, no. Somos seres humanos normales, que a veces, bueno, se decía que no debemos de sentirnos en la Torre de Marfil y todo eso, muy bien, pero pues a todos nos pasan, pues momentos, pueden ser de salud física, de salud mental, apuros económicos, bueno, no salud, digo, en fin, nuestra pasión por la historia, como tú sabes, Araceli, pues hay otros ámbitos. Está el ámbito familiar, el ámbito de tu pareja, el ámbito de tus hijos, en fin, otros ámbitos que uno no se puede sustraer, ¿sí? Claro. Es decir, los logros, pues sí, el homenaje me agradó mucho, el ingreso a la academia, el verme citado, el haber hecho, bueno, disfruté un sabático en Canadá, pero el que más he disfrutado de todos es el sabático que estuve en la Library of Congress, en la Biblioteca del Congreso en Washington, y mira que fue el año que me tocó el ataque de las Torres Gemelas, y me tocó el ataque al Pentágono, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Y pues yo en ambiente pues tenso después, sí. Pero en general, bueno, fui becario Fulbright, ¿sí? Justo eso te iba a comentar, ¿has sido afortunado? Sí, he sido afortunado. Hay gente que no puedo dejar de mencionar. Para ser becario Fulbright, tuve una entrevista en la Biblioteca Benjamin Franklin de la Ciudad de México, sí. En una gran mesa, y ahí estaba el agregado cultural de Estados Unidos, ¿sí? De la Embajada de Estados Unidos, sí. Porque ahí está la graduaría, y de parte del Colegio de México, la doctora Dorothy Tang de Estrada. Ajá, sí, y ¿cómo no? Bueno, pues fue una entrevista muy amable y demás, y en medio de la entrevista me hicieron el switch, es decir... ¿A inglés? Sí, sí. En medio de la entrevista empezó en español, pero me hicieron, de repente empezaron, y bueno, yo tragué saliva, así, y dije, bueno, y le entré con mi mal inglés, pero bueno, me ha costado mucho esfuerzo porque pues, he tenido problemas auditivos y demás, pero todo el esfuerzo lo he vencido con mucha tenacidad. Eso estoy muy contento de ser muy tenaz, muy machetero, como se decía antes, ¿sí? Y bueno, me hicieron ese cambio, pero fue muy provechoso, salí avante, y después la doctora Tang de Estrada tuvo la delicadeza de llamarme a mi domicilio particular, que cosas que no se suelen hacer, ¿no? Para llamarme, porque entonces todavía no nos manejábamos tanto con el mail, estoy hablando del año 2001, ¿sí? Y tuvo la delicadeza de decirme, bueno, que ya tuvo resultados, sí, fui aprobado y demás, y pues son cosas que también debe uno de agradecer. Y de cosas desagradables, o que, por ejemplo, que si a algún lugar pues, no le gustaba mi estilo literario y demás, pues creo que yo no me considero un escritor, yo me considero un investigador que escribe. Y que bueno, unos tienen naturalmente muy buena pluma, muy buena prosa, ¿sí? A mí me ha costado, pero cada vez me siento más seguro, ¿sí? La verdad, pero ya son muchos años. Digo, me siento más seguro no porque me sienta el mejor escritor, ni mucho menos, no, pero el insistir y el ensayo y el error y demás, también he aprendido mucho de mis correctoras, porque sobre todo han sido correctoras de estilo, ¿sí? Sí, y hasta la fecha. Bueno, pues también eso de que
de que pues no somos, aunque hay historiadores que en sí tienen muy buena prosa, no a todos se nos da de momento, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, pues también es cuestión pues de práctica, ¿sí? De buenas lecturas, ¿sí? Y pues de ver ciertos estilos literarios, ¿sí? A mí, a pesar de los años, aunque escribo de una forma más sobria, dijéramos, me sigue impresionando cómo escribía don Martín Quirarte, un poeta, un historiador, artista, ¿sí? Siempre me ha apasionado. Otro también que me ha apasionado como escribe fue uno de mis maestros españoles, don José María Jover Zamora. Ay, señor, ¿cómo escribe, señor? Es una prosa que te subyuga, ¿no? Y, bueno, aunque no es propiamente historiador, me he leído 2 veces y yo creo que me lo puedo leer por tercera vez. Maravilloso libro de alguien que ha sido considerado, pues, polígrafo, poeta y demás, que es Octavio Paz, y que es otra época, es Sor Juana o las trampas de la fe. Bueno, la prosa de él me subyuga, ¿sí? Y entonces, ¿qué somos los historiadores? Por una parte, tenemos una formación científica, es decir, tenemos el planteamiento de hipótesis, el planteamiento de lo que hemos hablado, las fuentes primarias, equilibrarlas y demás, pero ¿hasta qué punto, cuando ya lo escribimos, cuando damos a conocer, y depende de qué, porque si es de divulgación, si es para especialistas, Sí, depende de qué público y demás, bueno, pues una cierta rama artística, bueno, uno de mis discípulos, el doctor Villavicencio Navarro, dice una prosa afable, ¿sí? ¿Sí? Me encanta esa expresión, ¿sí? Una prosa afable, es decir, o como diría otros de mis maestros españoles, don Alberto Gil Novales, ¿sí? Que no salga un escrito plumbio, ¿sí? Plumbio, sí, por pesado. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos con estas emociones, con estos momentos en tu historia profesional, pero también esa parte de la historia familiar, como el aliciente para ir descubriendo, para ir desbrozando, para ir entendiendo, comprendiendo y más tarde pues para ir dejando en esa prosa a través de tus obras, ¿no? Esto fue Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia en esta primera sesión del 2023, enero-junio, con el doctor Raúl Figueroa Esquer, miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Araceli, y a la Academia en general.